gracias a la One Asia Foundation, primero por haber organizado este seminario en conjunto con nuestra facultad y después porque parece que tiene la voluntad de mantenerlo como un seminario permanente, lo cual nos va a dar un foro para hablar de las culturas y las lenguas de Asia en esta facultad que está haciendo un gran esfuerzo para implantar lenguas orientales, pero que nos es bastante difícil, estamos en ese camino. Y en segundo lugar quería darle las gracias a mi compañera, la doctora López Varela, por invitarme a participar en este seminario. Y antes de nada pues tengo que justificar el título, es decir, ¿por qué me meto a hablar de orígenes de las culturas de la India? Es bastante simple, porque el subcontinente indio es uno de los territorios de donde parten un gran número de rasgos culturales, religiosos, literarios, lingüísticos, de tradiciones, de relatos, que han contribuido a darle al conjunto del mundo asiático algunos de los rasgos característicos que comparten todos. ¿Qué sabemos de estos dos primeros escalones, de estos dos grandes bloques? La cultura del Valle del Indo y los indoarios. Los datos arqueológicos nos informan de los aspectos materiales de esa cultura, pero no tenemos datos para identificar al pueblo y a la lengua que hablan, ni el desarrollo de otros aspectos de su cultura como el creativo, el literario, el religioso, solo a través de cultura material. Son justo lo contrario. De los indoarios lo que conocemos son los textos. Vamos con la cultura del Valle del Indo. Ahí tenéis otra cronología. En realidad, la cultura del Valle del Indo es una de las grandes culturas de tercer milenio que nacen en los valles de los ríos. Tenemos la egipcia en torno al Nilo, la mesopotámica en torno al Tigris y el Éufrates, la de China en torno al Yangtze y finalmente la del Indo, que solo se descubre a principios del siglo, a finales del XIX, principios del XX, a partir de excavaciones, porque era la gran desconocida, precisamente porque no tiene continuidad arqueológica. Empieza un poco más tarde que las culturas vecinas de Mesopotamia y de Egipto, pero florece más o menos en la misma época de florecimiento de las otras dos culturas. No sabemos de dónde procede, es decir, no sabemos cómo se forma. Es posible que sea un desarrollo interno de los habitantes del Valle del Indo, ¿verdad? Desde el Neolítico en adelante, que desarrollan una gran cultura ciudadana. Y es posible también que esa gran cultura se haya desarrollado gracias a los contactos, sobre todo mercantiles, con la cultura mesopotámica. Fundamentalmente tenemos dos grandes ciudades, Harappa, aquí arriba, junto al río Ravi, y Mohenjo-Daro, un poco más abajo en el Valle del Indo. Pero fijaos la enorme cantidad de ciudades expandidas a lo largo del Valle del Indo y luego más tarde a lo largo de la costa. Eran grandes ciudades, ahí tenéis una vista general de Mohenjo-Daro. Eran grandes ciudades. Fijaos el aspecto general, está muy bien ordenada. Fijaos los edificios, ¿no? No es lo que uno esperaría en una ciudad de esta antigüedad. No es adobe. El adobe, que es el característico de Mesopotamia, son ladrillos, es decir, barro con paja, etcétera, sin cocer, secados al sol. Estos son ladrillos industriales, ladrillos cocidos, todos iguales, lo que implica una manufactura muy desarrollada, implica una producción industrial de ladrillos. Dentro de las ciudadelas no hemos encontrado ni grandes fundamentos que nos hagan pensar en templos, ni grandes edificios que nos hagan pensar en palacios.
lo cual implica que una de las incógnitas va a ser el modo de gobierno. Pero en cambio sí que encontramos algunas construcciones singulares. Por ejemplo, esto es llamada la Gran Piscina de Mohenjo-Daro, y claramente eso es una piscina, ¿verdad? Y además está rodeada de pequeños cubículos, si os dais cuenta, que son como vestuarios, y recuerda muchísimo, muchísimo a la estructura de los templos hindúes, que son muy posteriores. Los templos budistas que tenemos atestiguados más tarde, sin embargo, tienen estos elementos que implican unos rituales donde los rituales de purificación, los rituales lustrales, ¿verdad?, lo de lavarse, etcétera, tenían una gran importancia. Entonces, se ha pensado a ese elemento de insistencia en los rituales de lustración, en la purificación por el agua, ¿verdad?, en los baños rituales del hinduismo, probablemente entra en la religión védica a partir de la influencia de la religión del Valle del Indo, de la que, por cierto, ya veremos que sabemos muy poco. Pero no hemos encontrado el templo que debía estar adyacente a esta piscina, si esta piscina es un elemento religioso. Lo que no sabemos es si no hemos encontrado el templo o si simplemente, si no había o si no lo hemos encontrado porque ese pico de arriba de Mohenjo-Daro no pertenece a las ruinas. Esto es una stupa, es decir, un monumento budista más tardío que ha impedido que se excave debajo. No se consiguen permisos para excavar debajo porque ahí hay un monumento religioso y debajo, habría que destruirlo para excavar. Entonces, podemos suponer, igual el templo está justo debajo de lo que queda por excavar, pero lo cierto es que no hemos encontrado estructuras interpretables como templos ni en Harappa, ni en las otras ciudades grandes, ni en las pequeñas. Ya hemos dicho que tienen un urbanismo muy desarrollado y muy organizado, pero es que además tienen unas infraestructuras apabullantes. Esto es una cloaca. Y a propósito de estas infraestructuras y del urbanismo, no es solo que estén bien trazadas las ciudades y vayan trazadas a cordel, sino que los barrios están muy bien marcados y son específicos. Cada barrio está destinado a una profesión. En esas ciudades, el entorno de los muros, el territorio extramuros, no está ocupado por acumulación de casas como en la mayoría de las ciudades antiguas, ¿verdad? No hay barrios extramuros acumulados de casitas, de chozas. No, lo que hay son construcciones, grandes almacenes, grandes construcciones, estos son claramente graneros. Son unas ciudades muy especiales, da la impresión de que son centros de comercio y de administración y que la gente del común, la gente a pie vivía en el campo, vivía dispersa, dedicada a la agricultura, a la ganadería, incluso al movimiento comercial, pero el comercio en general se centralizaba en estas ciudades. Ahí encontramos una enorme cantidad de mercancías. ¿Y qué exportan? Bueno, pues exportan con seguridad grano. Deberían tener excedentes enormes de grano, ya habéis visto los graneros, con seguridad grano, pero también textiles. Es en el Valle del Indo donde encontramos las primeras evidencias del algodón. Exportaban además manufacturas, fijaos, el trabajo ceramista era precioso, el carrito ese es una monada, ¿verdad? De Harappa, tienen un montón de estatuillas pequeñas de figuras de animales, de elementos de vida cotidiana y montones de mercancías valiosas, de piedras preciosas, de objetos tallados en conchas, en marfil, en huesos. Es decir, que estas ciudades que manejan, que exportan mercancías al Valle del Tigris y el Éufrates son también unos elementos, un núcleo de canalizar las mercancías del centro de Asia, del Asia central y del sur del continente, las mercancías preciosas hacia Occidente. Otro de los elementos misteriosos es la religión. Encontramos en varios sellos estas plaquitas que servían para marcar, ¿verdad?, las mercancías,
figuras que se han interpretado como figuras religiosas. Este es uno de los muchos con el llamado el proto-Shiva. ¿Por qué le llaman proto-Shiva? Bueno, pues porque representa una figura de hombre con un tocado de cuernos, aparentemente con dos caras, probablemente una cara y una máscara de tigre, sentado con las piernas cruzadas, con las manos así, en la posición del loto, itifálico, fijaos que tiene una resaltado, ¿no? el falo, ¿no? Y que recuerda mucho a la iconografía muy posterior del Shiva del hinduismo puránico. Eso es clarísimamente un tipo de religión que adora el principio de fertilidad de base masculina y una diosa madre importante. Pero son especulaciones a partir de figuras de sellos. Fijaos, aquí tenemos otro preciosísimo, el que está a vuestra izquierda, donde claramente parece un ritual, ¿verdad? Tenemos una de estas figuras con un tocado de cuernos que sale del interior de un árbol, otra figura que parece adorarlo, idéntica, con un tocado de cuernos. Entonces ya empezamos a pensar, igual no es la divinidad, ¿no? Igual es un sacerdote, una figura de animal macho, y abajo, en el sello, bueno, toda esa serie de figuritas enlazadas que claramente parecen estar realizando una danza ritual. Y encontramos en muchísimos sellos, muchísimos, esta sucesión de signos de escritura. Tenemos escritura, pues no nos sirve de nada, porque es una escritura que no sabemos leer y no sabemos interpretar. Es más, las dificultades son tan grandes que ni siquiera sabemos avanzar si se trata de una escritura de base fonética o una escritura de base ideográfica. Entre ese dintel con el signario y los múltiples, enorme cantidad de sellos que hemos encontrado, se han identificado unos 400 signos distintos. Eso es muchísimo para una escritura de base alfabética o silábica, de base fonética. Eso descarta cualquier tipo de base fonética, pero muy pocos para una escritura de base exclusivamente ideográfica. Así que estamos en un impasse. Entonces, ¿a dónde habría que acudir para identificar la lengua y, por tanto, para identificar a los protagonistas de esta cultura? Bueno, pues a las lenguas que conocemos históricamente habladas en el subcontinente indio. Todas ellas, excepto las indoarias, deberían ser candidatas a seleccionar una lengua para someter esa escritura del Valle del Indo, que además no leemos, no tenemos certeza en la lectura, para someterla a comparación y descifrarlo, pues es complicado y dudoso siempre. Lo que sí sabemos es que la civilización del Valle del Indo empieza a declinar, empieza a decaer a partir del 1500 a.C. y para el 1200 prácticamente está extinguida. Evidencia de inundaciones tremendas en Mohenjo-Daro. Tenemos evidencias de seísmos que desviaron el Valle del Indo en Harappa. Parece que esta civilización se disolvió, probablemente porque el núcleo de la población que la sustentaba realmente vivía en pequeñas villas, disperso por el territorio, y estas ciudades se dependían exclusivamente de la potencia del comercio. Sí que sabemos que los siguientes en entrar o los siguientes en aparecer en escena en ese noroeste de la India, que es la cuna de la civilización entera de la India, no son los responsables de la eliminación del final de esta civilización. Cuando se expanden al sur del Valle del Indo, estas ciudades ya son ruinas, o por lo menos ya no son potentes. Entran con su civilización unas gentes que no nos han dejado apenas restos arqueológicos. En torno al 1200 tenemos la seguridad de que
todo el Valle del Indo están ya situados estos autores del Veda. De ellos conocemos textos y por tanto podemos saber exactamente qué lengua hablaban y además correlacionarla con otras lenguas de la época y posteriores e incluirlos dentro de una gran rama, porque son indoeuropeos. Esta civilización, estos indoarios, traen textos literarios, no escritura. La composición es oral y el mantenimiento de los textos está confiado a la memoria. Ellos a sí mismos se denominan arios, aryas. Y es importante entonces hablar un poquito de cómo se llaman a sí mismos y de explicar este término que ha sido ilegítimamente usado por escritores del siglo XIX y sobre todo de principios del XX, adjudicándole un componente étnico que no tiene. El término arya es un autoetnónimo, es la forma en la que se denominan a sí mismos un conjunto de tribus que se consideran unidas entre sí por lazos de hospitalidad sagrada. Y probablemente lo que significa en principio es eso, huésped hospitalario. Y no solo designa a los hablantes de védico, es decir, a la rama india. Los hablantes, dentro del Veda, los hablantes se llaman a sí mismos arios. Pero además son arios los iranios que habitan la zona oriental del Irán, la Bactria, que es la satrapía última del Imperio Persa. Y no solo eso, sino que en las inscripciones de Darío denomina a los persas, a los medos y a los iranios orientales con el término genérico de arios. Es decir, que ahí había un conjunto de pueblos que hablan lenguas diferentes, pero que comparten, que se sienten enlazados entre sí porque son dialectos relativamente cercanos, comparten tradiciones religiosas y culturales comunes. Los himnos de la Vesta son el mismo género literario en otra lengua que el de los himnos del Veda, y que siguen considerándose, por tanto, enlazados con un vínculo de hospitalidad sagrada, y utilizan ese término para llamarse a sí mismos arios. En cualquier caso, las lenguas de la India pertenecen a un subgrupo cercano a las lenguas iranias que se abarcan desde Persia y se han extendido por toda el Asia Central y han sido extremadamente relevantes en la formación cultural del Asia Central. Eso no hay quien se escape de eso, eso es una evidencia científica, y que esas lenguas están emparentadas en un filum mucho más amplio con el grupo que llamamos indoeuropeo y que se expande por toda Europa. Hay otras lenguas asiáticas, pero esta es la última, casi la última, ¿no? Es la que alcanza el territorio asiático más oriental. Eso tampoco hay medio de escaparse. El problema entonces, la controversia en los tiempos actuales, porque hay una amarga controversia, hay una amarga discusión en este momento entre los estudiosos occidentales y las posiciones de estudiosos indios, sobre todo, más que estudiosos políticos, ¿verdad?, nacionalistas indios, que arrastran evidentemente a estudiosos indios, está puesta en, pues, de dónde proceden estos indoeuropeos. Hay un libro que os recomiendo si que os interesa esta cuestión, la gran polémica y los argumentos de unos y otros, que es este de Bryan y Patton, que intentan llegar a un acuerdo. Vamos entonces a lo que sí sabemos, con argumentos científicos de tipo arqueológico y arqueológico. Porque en la polémica esta agria lo que parece haberse olvidado por ambas partes es que, sea cual sea el punto de origen del indoeuropeo, allá en la lejanía de los tiempos, los autores del Veda, es decir, los que fundan la cultura india, la cultura literaria india,
los arios de la India, han sido asiáticos durante siglos. Estamos de acuerdo en que el territorio de etnogénesis de los indoiranios, de la rama conjunta, es esta cultura arqueológica que conocemos como cultura de Andrónovo. El nombre está en el genitivo ruso, ¿verdad? De manera que la encontráis nombrada como cultura de Andrónovo o Andronovo culture. Es la cultura de Andrónovo, que es una cultura arqueológica que tiene unas características muy especiales, el tipo de tumbas curvánicas, una cerámica específica. Así como con la cultura del Valle del Indo no hay sucesión arqueológica, con la de Andrónovo sí. Y claramente esto es un indicador. Y la cultura de Andrónovo es claramente una cultura indoeuropea. De manera que ahí estaría la sede de los indoiranios, el territorio de etnogénesis de los indoiranios, que se descajan en dos ramas al migrar, al expandirse hacia el sureste, ¿verdad?, llegando al Irán y al Valle del Indo. ¿Cuál es nuestro primer testimonio directo de indoarios, de arios del Rigveda? Pues curiosamente no están en la India. Nuestro primer testimonio está en Mitanni. Ese es un imperio muy curioso. Es uno de los imperios que aparecen en el Asia Menor en los siglos en los que decaen a la vez el poder de Egipto y de Mesopotamia. Y entonces en ese territorio intermedio sacan la cabeza algunas culturas. Es un reino rival de los hititas están ahí en Bogasque y Hattusa, ¿verdad?, que además es activo durante siglos, pero durante los siglos XV-XIV a.C. parecen haber sido derrotados por una élite guerrera de indoarios y se establecen como clase gobernante unas tribus indoarias. La población sigue siendo la misma, la lengua oficial de los palacios sigue siendo el urrita. ¿Por qué sabemos entonces que los gobernantes eran indoarios? Porque los nombres propios son arios, porque aparecen en el texto palabras claramente arias, palabras indias, y además arias del lado indio, no del lado irán. Y más aún, esta fórmula ritual que tenéis ahí, transliterada, claro, procede de un tratado de paz entre los mitannios y los hititas, que se sella con una boda, como es normal, entre el heredero del trono hitita y una princesa mitania. En el tratado de paz, que está escrito en urrita, los nombres de los contrayentes son hitita, el de los hititas, y ario, el de la princesa mitania, pero sobre todo los dos novios son puestos bajo la protección de sus propios dioses. La fórmula con la que se invoca a los dioses es idéntica a la fórmula ritual que encontramos en el Rigveda. ¿Qué es lo que llevan estos indoarios a la cultura de la India? Ya hemos dicho que llevan un elemento central en lo que va a ser la identidad cultural de la India. Un lenguaje literario y una potentísima literatura. Es en este periodo en el que están establecidos en el Gran Punjab, en el que estos grupos de indoarios construyen uno de los monumentos literarios más importantes de la humanidad, que es el Rigveda. ¿Y por qué lo hacen? Porque están en expansión. Son tribus diferentes, unidas por un sentido de hospitalidad que es sagrado. Por tanto, tienen un tipo religioso común. Y cuando esas tribus evidentemente están en una gran expansión, para atar los lazos entre ellas, unifican el ritual. El propio Rigveda dice, uno de los poetas del Rigveda dice: los sabios pusieron su herencia en común, y su herencia son los himnos que cantan en el ritual. A partir de aquí se desarrolla una enorme cultura de base literaria, donde el texto y la lengua literaria, la lengua normalizada, adquiere un papel central. A partir de aquí ya es otra historia.